TV Gracia presenta las palabras inefables de Dios. El Evangelio de la Gracia. En labios de Jesucristo, hombre. Abba Padre. Aquí estoy de nuevo con ustedes, mis queridos amigos y hermanos, dándole la bienvenida a nuestra programación de este día. Quiero, como siempre, felicitar a aquellos que por primera vez nos están escuchando y decirles que nuestra programación va dedicada a la capacitación de los creyentes en Cristo Jesús. La semana pasada estuvimos hablando del maravilloso tema ¿a cuál Jesús usted sirve? En esta ocasión tenemos un tema que se ha prestado para muchos malentendidos, pero queremos aclararlos con las Escrituras y sabemos que te va a ser de mucha bendición. Y es el tema la santificación. Vas a poder ver los tres tiempos de esa santificación. Jesucristo nos santificó instantáneamente con una sola ofrenda. Luego también está la santificación diaria, la que en nuestro diario vivir nosotros practicamos. Pero en fin, te invito para que en el próximo paso con las Escrituras puedas verlo claramente. Recuerda que al final de esta programación encontrarás toda la información necesaria porque queremos que tú nos escribas. Queremos que tú nos llames y nos dejes saber hasta dónde llega nuestra programación, por qué canal nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. ¿Por qué ahora no pasamos al próximo paso y entramos de lleno en la enseñanza de este día? Como les mencioné, nuestro tema para hoy es la santificación. Esa palabra santificación significa en el original griego poner aparte. Y Dios eso es lo que hizo. Nos sacó del reino de las tinieblas y nos puso en el reino de su amado Hijo. Ya nos santificó. Bien, y lo primero que queremos decir es que esto es un acto instantáneo y no progresivo. Importante que sepas esto. Un acto instantáneo. Porque lo que eso trata de decir es que cuando Dios te santificó, lo que Él santificó fue tu espíritu. Y la Biblia dice que con una sola ofrenda santificó tu espíritu para siempre, lo hizo perfecto para siempre. Ahora es importante la parte que te dije, que es un acto instantáneo. ¿Tú sabes por qué? Porque la tradición nos ha dicho, bueno, que tú recibes a Jesucristo y luego poco a poco te vas santificando, poco a poco, progresivamente, hasta que un día eres salvo. Pero hay algo, yo no sé si tú tienes memoria de aquel programa que tuvimos, aquella enseñanza de la misma manera, y tenemos que utilizar la sabiduría del pacto. Fíjate, Adán no te hizo un pecador a ti poco a poco. Adán pecó una sola vez, mira, y te destituyó de la gloria de Dios. Instantáneamente Adán te colocó en maldición y te separó de Dios. Entonces ahora, si el primer Adán tuvo tanta autoridad, la injusticia tuvo tanto poder que te hizo un pecador 100%, porque ahora el postrer Adán tiene que venir a santificarte poco a poco. No, de la misma manera que el primer Adán te destituyó de la gloria de Dios, el postrer Adán dice mucho más. Al recibir la gracia, Él te hizo santo instantáneamente. Bien importante, porque aquí muchas religiones y muchos métodos de interpretación han fracasado y le han hecho mucho daño a los creyentes y a la iglesia. Bueno, pero vamos a verlo bíblicamente, porque esa es nuestra autoridad. El testimonio bíblico. Vamos, el primer verso que tenemos hoy es primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 30. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Míralo ahí con tu Biblia, coteja con tu Biblia, a ver si es así. Mira lo que dice. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos va a ser hecho en un futuro. ¿Qué dice ahí? El cual presente nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación,
santificación y redención. ¿Te das cuenta, mi querido amigo, lo que dice ahí, esos 4 atributos poderosos que Dios nos ha sido hecho ya? Fíjate, ya te fue hecho sabiduría. Tú eres sabio, porque tú fuiste sabio antes de la fundación del mundo, y esa sabiduría ahora se te activó en Cristo Jesús. Sabiduría, justificación. Él te ha justificado no tomando en cuenta tus pecados. Ya te justificó y te declaró justo, te declaró perdonado. Número 3 dice santificación. Ese es el fruto del Espíritu. Dice que ya te fue hecho santificación. Y luego redención. Aunque todavía estamos esperando la total redención de nuestros cuerpos, pero Dios en su decreto, en fe, como Él no tiene que esperar que las cosas sucedan para decir que han pasado, y Él está seguro que va a tomar lugar, Él te ve ya redimido, te ve santificado. Estos son atributos que Él nos ha sido hecho en fe. El próximo verso que tenemos para mirar aquí sería Primera Carta a los Corintios, capítulo 6, en el verso 11. Fíjate cómo el apóstol Pablo le hablaba a esta iglesia que tenía problemas de mucha carnalidad y mucha situación. Pero mira lo que dice la Biblia. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados. Ya habéis sido, ¿qué? Santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjate, volvemos a ver ahí ese atributo, ya habéis sido santificados. Lo que Dios hace, hermano, Él lo hace bien. ¿Tú sabes por qué Pablo decía que en Él estamos completos y no nos falta nada? Colosenses 2:10 dice que en Él estamos completos. Eso es lo mismo que en Él estamos santificados. Tú sabes que tu espíritu ya fue santificado de la misma imagen de Jesús. Si Jesús es santo, tú eres santo, 100% santo. Jesús no puede santificar a mitad. ¿Te recuerdas allá en Juan 3:34 cuando Él dice que el Espíritu de Dios no se da por medida? El Espíritu de Dios no es un galón de líquido para darte la mitad hoy y la mitad mañana. El Espíritu de Dios es su Espíritu. Y tú fuiste santificado, completo, tú estás completo en Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice el próximo verso. Fíjate lo que dice aquí. Primera Carta a los Corintios, capítulo 6, verso 17. Veamos el testimonio bíblico. Mira cómo dice. Pero el que se une al Señor, ¿un qué? Un espíritu es con Él. Si tú has nacido de nuevo, si tú ya conoces a Jesucristo como tu Salvador, tú eres un espíritu con Él. Pero tú sabes que para ser un espíritu con Él, tú tienes que estar sin mancha, sin arruga, sin pecado. Pastor, pero que yo soy un espíritu con Él. Sí, porque Él te santificó de tal manera que tú puedes estar en su misma presencia y eres uno con Él. Por eso es que tú estás sentado en lugares celestiales. Si no, tú no podías estar en lugares celestiales. Si tú estuvieras, como dicen por ahí, que tú estás en pecado, que tú estás mal, que tú estás medio frío, tú no estuvieras al lado de Él, tú no fueras uno con Él, tú no estuvieras sentado en lugares celestiales. Lo que se enfría es la carne, por falta de conocimiento. A veces tú estás abajo y estás arriba, un día estás salvo, un día perdido, un día dice, oh, estoy frío, hoy estoy caliente. Pero cuando tú conozcas la vida del Espíritu, vas a estar caliente para siempre. Vas a estar avivado para siempre. No se te va a ir el avivamiento porque tú estás ubicado en el Espíritu y tú estás basado en lo que dice la Biblia y no lo que dice la carne ni lo que dicen tus pensamientos o experiencias. Así que el testimonio bíblico hasta ahora lo que nos dice es que esto fue un acto hecho en tu espíritu y para siempre. Una vez santificado, siempre santificado. Ahora bien, vamos a hablar de la segunda parte de este acto de santificación. Dice, esta segunda parte dice la santificación diaria. No puedes confundirla con la santificación de tu espíritu. Es bien importante, porque algunos al confundir una cosa con la otra, pues piensan que la primera santificación de tu espíritu se pierde. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que santificar nuestras intenciones, porque fíjate, la carne tú no la puedes santificar, esto es insantificable.
Esto está dañado hasta que Cristo venga y lo arregle. Pero tú no puedes santificar la carne, pero tú puedes santificar las intenciones malas que todavía están en este cuerpo de barro. Y eso es lo que Pablo nos llama a santificar. Por eso es que tú ves que en primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 2, mira qué interesante está ese verso bíblico. La verdad que arroja ese verso bíblico. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Fíjate cómo dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. En otras palabras, ya están santificados, pero se les pide a que vivan santamente. ¿Qué mucha situación había en esa iglesia? Sin embargo, Pablo respeta su posición. Aunque Pablo sabe que su condición está deteriorada, pero Pablo no perdía de vista su posición. Y cuando les escribió, les dijo, a los santificados, naturalmente, llamados a ser santos, porque pronto él los iba a corregir fuertemente, pero reconoció su posición que ellos tenían. En esta ocasión quiero que tomen nota, si es posible que graben el mensaje que van a ver y escuchar hoy. El tema es, ¿a cuál Jesús usted sirve? Sí, el apóstol Pablo hizo una exhortación a aquellos que en sus días predicaban a otro Jesús. Lo vas a ver bíblicamente como acostumbramos a hacerlo. Recuerda que al final de nuestra programación estés pendiente para que escribas nuestra dirección, teléfonos, en fin, toda la información que tú necesites para que puedas contactarnos. Y ahora los invito a la parte más importante de este ministerio, que es la enseñanza. Pasemos al próximo paso. Como les mencioné, el tema en esta ocasión es, ¿a cuál Jesús usted sirve? Yo creo que uno pensaría, pastor, pero ¿cómo a cuál Jesús si hay un solo Jesús? Bueno, esa es la realidad, que hay un solo Jesucristo, pero hubieron dos manifestaciones que el apóstol Pablo nos explica en todas sus escrituras, y de perder de vista esto, entonces podemos caer en un falso evangelio o en lo que él llamó otro espíritu de enseñanza. Vamos a verlo bíblicamente, porque yo entiendo que esto es un poco paradójico, hablar a cuál Jesús usted sirve. Todo el mundo piensa que le sirve al correcto Jesús. Bueno, vamos a ver lo que dice la Escritura. En aquellos días, como puedes ver aquí en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 4, mira lo que dice la Escritura. Detenidamente quiero que la leas detenidamente. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿bien lo toleráis? Nota, mira ahí como está en tu pantalla, ves la parte otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Esto es sinónimo de lo mismo. O sea, otro Jesús, otro espíritu. Aquí la palabra espíritu significa otra enseñanza u otro evangelio. Para aquellos tiempos, Pablo tuvo que hablar así. Si algunos predica otro Jesús, y naturalmente él tuvo que hablar así por causa de la función de Jesús en los días de su carne. Los que predicaban otro Jesús para aquellos días eran los apóstoles, y lo vas a ver detenidamente mientras se desarrolle el estudio. Pero es bien importante que tú le sirvas al Jesús correcto, no al otro Jesús. Ahora vamos a ver lo que dice la Escritura. Vamos al segundo verso bíblico para que veas esta división muy interesante. Romanos capítulo 7, versículo 4. Esta escritura es bien importante. Veamos lo que dice. Dice, así también vosotros, hermanos míos,
habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Con qué fin? A fin de que llevemos fruto para Dios. Mira detenidamente el verso bíblico como dice, para que seáis de otro, del que resucitó. Fíjate qué maravillosa es la Escritura. Dice que ustedes habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otro, del que resucitó. Pastor, entonces, ¿hay dos Cristos? Aquí habla como si hubieran dos Cristos. Bueno, por eso es que Pablo dice que si alguno os predica a otro Jesús del que os hemos enseñado, dice que sea anatema. Si alguno predica otro evangelio, otro Jesús. Aquí el apóstol nos hace una invitación a que nosotros pertenezcamos al otro, al que resucitó. Pastor, pero hay un solo Jesucristo, esto parece extraño. ¿Por qué la Escritura luce tan extraña? Yo no parezco extraño, ni lo que yo enseño, es lo que la Escritura dice. El apóstol Pablo, mediante el don de ciencia que le fue dado, y con ese don es que yo te estoy hablando en este día, el apóstol dice que el cuerpo de Jesús era un velo, y ese cuerpo él lo utilizó para llevar los pecados, pero cuando resucitó, viene a ser Dios con nosotros, Dios mismo. Es algo paradójico, pero Pablo dice que tenemos que pertenecer a otro, al que resucitó, no al que vivió. ¿Sabe por qué? Porque el que vivió, en el próximo paso vas a ver, el que vivió fue judío. Pero vamos a ver lo que dice el próximo estudio, la parte B de este estudio. Hay una diferencia marcada cuando dice Cristo en los días de su carne. En Hebreos 5:7 puedes ver, míralo escrito ahí en la pantalla, y Cristo en los días de su carne, dando a entender que hubo otra manifestación, Cristo en su resurrección, pero en los días de su carne vas a entender, esto es bien importante. Quiero que la cámara se acerque aquí y tomes nota porque esto es una asignación. Estos versos no te los voy a poner en la pantalla, pero fíjate, en Lucas 7:21 dice que él se circuncidó conforme a la ley de Moisés. Lucas 2:21. Dice que él se bautizó en agua, Mateo 3:16. Jesús ayunó 40 días y 40 noches, Mateo 4:2. Jesús guardó el sábado, por así decirlo, Jesús era adventista, un buen adventista. Bueno, lo guardó y también lo rompió, ¿se recuerdan? Porque él era el Señor del sábado. Pero Jesús, el judío, él guardó el sábado. En fin, si tú ves a Gálatas 4:4, vas a ver que Jesús, nacido bajo ley, él nació bajo ley. Por eso es que Pablo quiere que tú pertenezcas al otro, al que resucitó. Porque el que resucitó representa la gracia, el que vivió representa la ley. Y tú no estás supuesto a servirle al que vivió. Mira, Jesús habló en ley, vivió en ley, vistió en ley, comió en ley, observó la fiesta judía, en fin. Jesucristo, el judío, Pablo no podía darse el lujo de presentarnos un Salvador judío a nosotros los gentiles. Pablo no podía darse el lujo de presentarnos a nosotros Jesucristo en los días de su carne porque nos podía dar por imitarlo. ¿Te das cuenta? Que es donde ha caído la iglesia hoy. La iglesia de hoy dice, bueno, pues como Cristo ayunó, yo ayuno. Como Cristo sufrió, yo sufro. Como Cristo se empobreció, yo soy pobre. Como Cristo lavó los pies, yo lavo los pies. Como Cristo, en fin, están imitando al Cristo judío. Y Pablo quiere advertirle, miren, eso fue para los judíos. Eso fue para la circuncisión. Ustedes los gentiles están llamados a una mesa, a otro tipo de cena. Ustedes están llamados a algo mejor. Ustedes están llamados a vivir por lo intangible, no lo tangible, la vida del Espíritu. Usted sabe que por todas partes del mundo lo que se está predicando es a Cristo en los días de su carne. No vaya tan lejos. En estos días lo que estamos celebrando es Cristo en los días de su carne, el nacimiento del bebé. Eso es lo que estamos celebrando. El Cristo conforme a la carne. Eso lo aprendimos del romanismo, lo aprendimos de la religión. En fin, todo esto son unas fiestas muy bonitas, paganas, porque todas las fiestas, todo esto es carne, mi querido amigo.
Sin embargo, lo que se hace es celebrando el Cristo conforme a la carne. ¿Tú sabes lo que dijo Pablo? Si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo predicamos así, ya no le servimos así, ya no lo imitamos así. Eso es lo que dice la Escritura. Si te luce extraño esto, no es José Luis, es lo que dice la palabra del Señor. Dice, hermano, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Lo conocemos como resucitado. Así es que Cristo quiere en esta hora que tú le conozcas, porque el resucitado, ¿tú sabes quién es el resucitado? Dios mismo. Dios fue el que bajó en la persona de Jesús, se puso un traje de barro en semejanza de carne de pecado. Y Él no quiere que lo recuerden con el barro que se puso. ¿Tú no ves que esa fue la vergüenza más grande de nuestro Creador, haberse vestido de carne? ¿Tú sabes que hay gente que idolatra esa carne? Lo tienen en el cuello, lo tienen reguindado de una cruz. Pero Pablo no quiere que tú lo conozcas así. Cristo resucitó, mis queridos amigos. Cristo está en el trono. ¿Tú sabes que en el cielo hay un solo trono? ¿Sabes tú que Jesús es Dios? Sí, pastor, pero ¿y por qué se llama hijo de Dios? Porque todo lo que nace por el vientre de una mujer se le llama hijo. La Biblia no podía decir, y María parió al Padre. Una mujer no pare padre, una mujer pare hijo. Y Él se le llamó hijo en esa manifestación de carne. Pero ese hijo es Dios con nosotros. El nombre lo decía, Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando resucitó, resucitó como el Dios soberano de toda la tierra. ¿Tú sabes quién está sentado en el trono? Jesucristo, ese es el que está allí. No es que esté el Padre y esté el Hijo al lado, no, allí es un solo Dios. Aquí abajo una manifestación trina por causa del plan de redención, pero es un solo Dios y a ese es a quien tú le sirves con el nombre de Jesús. Vamos a ver lo que dice la próxima escritura. En segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 15, mira lo que dice el apóstol Pablo, qué interesante. Veamos la escritura. Dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. ¿Tú sabes cuál es esa segunda gracia? Esa segunda gracia es el Cristo resucitado. ¿Tú sabes por qué? Porque los corintianos le servían al Cristo conforme a la carne. Y por eso es que Pablo dice, si viene alguno predicándole a otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, bien lo toleráis. Así dice 2 Corintios capítulo 11, verso 4, bien lo toleráis. Y en el verso 5 dice, ¿quién predicaba a ese otro Jesús? Dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pastor, ¿y por qué acusamos a los apóstoles? Bueno, porque la Biblia dice que ellos eran los que predicaban otro evangelio. La Biblia dice que los apóstoles, tú no ves que los apóstoles vivieron con el Cristo judío y ellos pensaron que ese era el Salvador del mundo. Y entonces ellos pues predicaban a Cristo conforme a la carne. Y Pablo dijo, miren, si a Cristo predicamos, ya no lo predicamos así conforme a la carne, porque Él ya no es judío, ahora es el Dios sobre todas las cosas. Entonces Él quiso comunicarles una segunda gracia. Por eso ese énfasis que Él pone en primera carta a los Corintios capítulo 2, verso 2, mira cómo dice ese verso. Ese verso te va a aclarar el énfasis paulino en el Cristo resucitado. Veamos, mira cómo dice. Dice, pues me propuse, fíjate qué plan, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras, a este después de la cruz. Fíjate lo que dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a este crucificado. Me propuse, dice el apóstol, me puse ese plan. No voy a predicar al Cristo en los días de su carne. ¿Sabe? ¿Tú sabes por qué el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo? ¿Por qué Pablo no fue al grano y dijo, miren hermanos, sean imitadores de Cristo? Porque iban a imitar al Cristo carne, al Cristo judío. Entonces Pablo, como fue el que se encontró con Jesús y Jesús le hizo esta advertencia, le dice, mira Pablo, mejor que te imiten a ti, porque tú sabes imitarme correctamente después que yo resucité. Y él tuvo que decir, hermano, mire, de aquí en adelante,
Sean imitadores de mí. No imiten a Cristo porque no van a saber imitarlo. Bien, nuestro tiempo avanza y quiero terminar con esta escritura. Hebreos capítulo 6, verso 1. Rapidito, nos quedan varios minutos. Mira lo que dice el apóstol Pablo. En Hebreos capítulo 6, verso 1, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cuál Cristo? Pues el Cristo judío. Tenemos que dejar ya las doctrinas de él. Ya tú no estás supuesto a seguir esas doctrinas. Dice, vamos adelante, ¿a dónde? A la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Oye, ¿tú sabes lo que dice? Si en este día yo he despertado tu claro entendimiento, pues entonces tú dices, bueno, pues tengo que dejar entonces, si ya sé que tengo que dejar de conocerlo conforme a la carne, tengo que dejar sus doctrinas también. Tú sabes las doctrinas que están metidas en la iglesia del Cristo carne, conforme a la carne, porque es que todavía no se han alumbrado los ojos de entendimiento de mucho pueblo. Oh, mira, posiblemente tú me estás mirando en este día y tú puedes tener varias opciones. Tú puedes decir, bueno, eso es extraño, bueno, se te permite. Tú puedes decir, eso es falso, también se te permite. O tú puedes ser honesto y decir, está en la Biblia, yo creo que hemos estado equivocados por bastante tiempo. Tú pudieras ser honesto y decir, yo creo que todas nuestras predicaciones y enseñanzas están basadas en el Cristo carne. Y por ende, tenemos las doctrinas del Cristo carne. Pablo te dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. No de la doctrina del diablo, de la doctrina de Cristo, los primeros enseñanzas. Tienes que dejar eso. Por eso es que la iglesia está en obras y en ayunos y asambleas y vigilias y metido en el Viejo Testamento y sacando escritura, que si doble unción, que si unción. Y por eso está la iglesia como está. Bueno, nuestro tiempo está llegando a su final. Te voy a dar en asignación Gálatas 2:14, que fue la reprensión que Pablo le hizo a los apóstoles por estar predicando otro evangelio, otro espíritu y por ende otro Jesús. Así que me toca despedirme de ti, invitándote para nuestro próximo programa, que estoy seguro que va a ser de mucha bendición para todos ustedes. Así que los declaro bendecidos con toda bendición espiritual. Hasta luego.